Ay, Hola, qué Aurora. Buenas noches a todas las personas que están ya conectadas y a las que se van a ir conectando a este conversatorio con Aurora Arias, una poeta, escritora y jodona del mundo del arte y la literatura. Es una buena definición, ¿verdad? Ser un Sí, jodón, una joda, es una ¿verdad? joda. Me va a tener que desmenuzar eso. ¿Verdad? El que está en el medio haciendo cosas y que tiene inquietudes. Yo he sido un jodón toda la vida Ah, del área de la literatura eso y es del verdad. área del arte. O sea, eh, porque de eso es que se trata, de hacer cosas, de inventar, o sea, y pues Aurora, pues yo tengo muchísimo tiempo conociéndola. eh, Uno no, esto no significa nada con respecto a ella, pero hay que saber que Aurora es hija de su papá, Sí. eh, Sí. de Fermín Arias Beliar, Es la mejor prueba de ADN. un escritor lleno de gracia, lleno de humor, un periodista de una larga data. Entonces, pues, ella tiene, como dicen, eso le vino de fábrica. Pues Sí, sí. pero hay que callar la yuca mucho. Pero claro, porque eso no es que por tus hijos. O sea, yo todavía no he visto las obras de los hijos de García Márquez. O sea, cada quien tiene que hacerse su propio espacio y tiene que hacer abrirse su propio camino. De hecho, tu camino así es distinto del de tu papá en casi todo. Pero qué bueno que tú tenías ese precedente, porque o sea, en un sitio donde se habla de la palabra, hay libros, hay orientación hacia ese tipo de detalles. Es distinto de que si tu papá fuera un mecánico semianalfabeto, tú sabes, Bueno, que te todo es dice, posible que te también. dice que para qué tú estás estudiando, escribiendo, que te ponga a aprender mecánica. Pero si tú supieras que papi era muy silencioso, él más bien como que me dio un ejemplo de persona que siempre estaba, por ejemplo, escribiendo cartas al director de un periódico. Te estoy hablando cuando yo era niña, o sea. Y siempre con ese afán, embarrando como papeles y en la maquinilla. Yo recuerdo que mi abuela le decía, bájate de esa nube de querer ser escritor, eso no deja, no sé qué, pero, ¿eh? Eso no deja nada. Ajá, pero él siempre con ese afán, como con ese impulso, eso es lo que yo recuerdo siempre, hasta el día de su muerte, él siempre tuvo una maquinilla escribiendo para Radio Popular, para El Sol, para El Siglo, para Y hasta, esta vez la lleva su hijo también y hasta el nieto que escribe muy bien. Todos son escritores ahí eh, en esa familia. Bien, Aurora, háblanos un poco de tus comienzos. bueno, ¿Cuándo se te despertó el gusanito? el gusanito que yo recuerde se me despertó con las lecturas que me proporcionaba mi tía Aurora, Aurora Tavares Beliar, que era mi tía abuela y mi madrina de bautizo. Y ella tenía una casona en Moca, todavía recuerdo el olor, era un olor como a madera, algo así. Y tenía una biblioteca llena de libros, Julio Verne, Emilio Salgari, los hermanos Green. Entonces yo llegaba a Moca y me encerraba ahí porque ella sí directamente me estimulaba mucho eso. Ella decía que quien leía era como viajar, era como, me estimulaba mucho esa parte. Entonces, yo creo que por querer imitar a esos escritores, yo también comencé como a los 11 años
a escribir poemas y cuentos de hadas y cosas así, porque lo sentía como una manera de irme a otros mundos también. Una niña de 11, para mí esos son mis inicios. Recuerdo que una vez para el Día del Padre yo no tenía nada que regalarle a papi y yo le escribí un poema que para mí en mi memoria ese fue el primer poema que yo escribí. O sea que luego entonces, más tarde, publiqué Vivienda de Pájaro, mi primer poemario, que recuerdo que me costó 1.000 pesos la publicación. Yo vendí mi bicicleta, vendí mi cámara Pentas para, para publicar ese librito, que con ese arranqué ese camino tan largo de ser escritora. Y entonces, Mateo Morrison, estamos hablando de 1986, tuvo la idea de reunir a un grupo de jóvenes escritoras porque había como una especie de auge en ese momento que se dio. Y ahí entonces se creó no, el segundo círculo de mujeres poetas. Era todo el tiempo de que no somos poetisas, que somos poetas, que si existe una literatura escrita por mujeres, que si no existe, que si tiene sentido de hablar de eso. Toda esa época yo tenía 23 años por ahí. La recuerdo como una época muy exuberante, hacíamos muchos recitales en las universidades, en las extensiones de la UAS, junto con Mateo, Marianela Medrano, Irene Santos, Ilonka Nacidi Perdomo, ese grupo. Esos fueron mis primeros tiempos ¿Y cómo tú cómo te mueves de la poesía a la narrativa? fue de una manera muy orgánica. Yo siempre había escrito como cuentecitos toda mi vida, pero la poesía, tú sabes que hay un momento, una edad en que la poesía es como más propicia a... Casi todo el mundo ha escrito poesía en su adolescencia, aunque luego no se llame poeta. Pero fue muy orgánico, yo necesitaba como más extensión, necesitaba como explorar otro género con que yo pudiera contar cosas. Y ahí comencé, a mí me gusta mucho estudiar sola eh, cosas. Entonces, fue así, no fue algo como muy calculado, surgió y yo seguí por ese camino. ¿Y háblame de tu novela? Porque tú estuviste aquí poniendo en circulación Sí, aquí está. una, una novela, Se llama Vida Vida de... verdadera en el Caribe. Sí. Eh, bueno, esta novela es todo un viaje porque es la historia de un turista suizo italiano que llega a Guayacanes, estimulado por una dominicana residente en Roma, que son amantes, y entonces él llega ahí esperando una vida paradisíaca. Eh, y más bien como esperando salir de todas tú sabes que a veces tener demasiado privilegio en los llamados países del primer mundo hace que la gente se aburra y caiga en una apatía. Entonces él estaba buscando todo ese calor caribeño y las mujeres y las cosas. Y entonces la novela es la historia de su viaje por la República Dominicana y todas las cosas con las que se enfrentó. Es como el viaje del héroe, pero este es un antihéroe. Ok, género. ¿En qué género tú le encuadras?
Tú dices subgénero, porque el género es una Sí, sí, novela. no, lo que pasa es que normalmente son subgéneros, pero normalmente, aunque el género es la novela, también se habla de géneros en la novela, el género romántico, que Sí. son subgéneros, pero se le quita el sub y se le dice el género, ¿no? Esta es una Sí, novela sí. policíaca, esta es una novela Esta es una novela existencialista. de aventuras. Es la novela de aventuras que existía antes de los exploradores que llegaban a nuevas tierras, pero en una versión más moderna, o sea, más contemporánea, más de estos O sea, es tiempos. una novela de peripecias, de Sí, cosas sí, que le suceden sí. a la persona, sobre todo, digamos, ¿verdad? Por el choque cultural. Sí, el choque cultural, el encuentro con gente, está el pillo, el típico pillo y así por el estilo. Eh, Como toda novela tiene su antagonista, su... Yo quise seguir ese patrón, pero haciéndolo de una manera bien dentro del contexto dominicano. Eh, y tendrían que leerla para decirme cuál fue el resultado, pero la verdad es que aprendí mucho escribiéndola. Yo creo que eso es lo más importante, Sí, eso es lo más... porque el escribir, o sea, el escribir saca cosas. Y Sí, hay novelas, o sea, yo veo incluso hay cosas que uno se da cuenta, ¿verdad? Con el paso del tiempo. Por ejemplo, hay historias que las personas, solo las personas que han vivido la experiencia podrían disfrutar en su plenitud. Por ejemplo, si yo leo algo sobre, digamos, el periodo de los 12 años de Balaguer, yo lo voy a leer de una forma distinta a si un joven lo lee ahora. Porque yo tengo, Perdón, el reto del escritor es justamente que no importa que sea un joven, que seas tú, que haya vivido la experiencia, interese y agarre al sí, lector. pero esa es la maña de mantener la atención de o sea, Y de presentar las escenas y exactamente. de una Eso es manera atractiva. una maña que tú lo puedes desarrollar incluso con cuando tú creas un mundo, por ejemplo, en la historia fantástica o en la ciencia ficción. Pero también hay una parte de, del- de un texto que tiene un involucramiento de uno, que una persona que no haya vivido eso, le va difícil agarrarlo. O sea, hay un texto que se mete demasiado, porque cuando tú lees, tú estás completando contigo, con tus experiencias, con tus saberes, con tus Sí. inclinaciones, tú estás completando al lector, al autor. Los autores de hecho, como autores, apenas somos responsables, haciendo como una estimación hacia el aire, ¿verdad? De un 40% de la lectura. El Está 60% científicamente comprobado. no, estoy haciendo una especulación, pero el 60% lo pone el lector. Porque, por ejemplo, un autor te dice, eh, el hombre, del pelo negro y nariz eh, pronunciada llegó. Óyeme, el autor me da dos datos de ese hombre. Bueno, tiene el pelo negro, que tiene una nariz pronunciada.
el peinado, el resto de la cara y demás, lo pongo yo con mi imaginación. O sea, el lector pone más cosas que un Sí, autor. de El lec- acuerdo a las imágenes que uno tiene, de acuerdo a las imágenes que el lector tiene. claro. Y ahí viene el lector y lo pone a partir de sus experiencias, a partir de su vivencia, a partir de... Por eso, dos autores, dos lectores, no leen la misma novela. Exacto. Yo le estaba diciendo incluso a mi esposa, digo yo, mira, ahora que yo veo que Netflix está haciendo una adaptación de 100 años de soledad, y yo le dije, la mayoría de la gente que hemos leído 100 años de soledad, nos vamos a decepcionar. ¿Tú sabes por qué? Pero son dos formas distintas, dos formatos distintos. A lo mejor el director logra algo que también te guste. No te cierres, Aquiles. No, no, yo no me cierro. Lo que pasa es que cada uno creó su propio Macondo, cada uno creó su propio personaje. Normalmente, no, o sea, y- lo que uno pone en una lectura es grandísimo. Y entonces, todo lo que otro hace, es como que eso no era como, por eso no era lo que yo estaba pensando. No sé si me Sí, sigue en esa parte. Pues sí. ¿En cuántos géneros tú has estado incursionando? Ya hemos visto novelas, cuentos. bueno, poesía, cuento, novela. Me puse a estudiar un curso ahí sobre guión y escribí un guión, pero lo tengo ahí en remojo. Porque, como te digo, parte de lo que me gusta de escribir es aprender en cada libro, aprender algo, eh, no quedarme como sujeta a lo que siempre hice, sino como explorar. A mí me gusta mucho curiosear y estudiar. Yo me paso horas en eso, eh, estudiando cómo lo hacen los otros, qué no hacen, qué me gustaría que hiciera un autor. A veces hago eso también. Mantengo el cerebro aceitado. Yo creo que quien se quiera llamar escritor tiene que mantener el cerebro permanentemente leyendo ensayos también, biografías, cosas así. A veces lo que menos uno se imagina puede convertirse en tu cabeza en un libro con el tiempo. Eh, yo estoy esperando la gente que levante la mano para intervenir. Ay, sí, por favor. Bueno, yo quiero hablar, yo Ah, quiero hablar, arranca, yo arranca, quiero hablar Roseli. con Aurora, porque Aurora y yo, cada vez que nos vemos, nos damos un saludo bien apretado y Sí, nosotros queremos mucho, pero resulta, parece, porque yo trabajé en CIPAP, yo trabajé en el Centro de Investigación para la Acción Femenina y yo sé que tú eres feminista, ¿no? ¿Verdad? sí, trabajé 9 años en CIPAF. Y yo Sí, también. entonces yo trabajé en CIPAF en 1985 hasta el 1987. Entonces siempre nos hemos encontrado y tenemos como unas afinidades, unas sincronizaciones en el sentido del afecto, pero te soy sincera, Aurora, no te he leído. Qué bueno que Aquiles ha provocado que tú estés con nosotros en esta noche y yo darme cuenta que tú tienes una ascendencia tan interesante, que tú eres familia de la maestra laseño, Aurora Tavares Beliar. Eh, Como le decían, que era súper exigente, porque ella a los niños para graduarlos de yo sé leer, tenían que leer con el periódico. Y ella los ponía a leer el periódico. Si leían bien en el periódico, y ella estaba considerando que estaban alfabetizados. Y que tú eres también hija de un destacado profesional del periodismo, don Fermín Arias Beliar. Supongo que también tienes en tu ascendencia a la gran escritora, doña Ligia Minaya Beliar. Sí, No sé, tu prima.
Es Sí. decir, que tú tienes una vena ahí escritural que te corre por tus venas, eso que dices, ese aprender a aprender permanentemente. Y qué bueno, porque tuviste una escuela muy buena también en CIPAF, que era como una escuela, ¿no?, de aprendizaje, de Sí, fue una conocimiento. universidad para mí, sí. Para mí también, CIPAF, Magali Pineda, todo ese grupo de mujeres, porque realmente fue una escuela de formación de mujeres líderes que hoy ocupan los mejores puestos, como Mayra Jiménez, que es hoy la ministra de la mujer, que la conocimos allá en CIPAF. Igualmente tú, a Esther Hernández Medina, y una pléyade de mujeres que han descollado en todos los lugares que han estado. Entonces yo quería decirte que si tú tienes un poema que dice que por ahí debe andar la mujer que soy yo. Yo quiero saber que esa Soy. mujer ya encontraste, esa mujer que eres tú, y que eres una mujer también que eres poeta, eres astróloga, eres psicóloga y eres también, yo creo que hay que leerte, Aurora. Qué pena que uno aquí en este país a veces no tiene a mano los libros no los, También sí, es un problema de distribución también, porque yo he publicado, mis dos primeros libros se publicaron en Puerto Rico y a pesar de la cercanía entre las dos islas, no ha habido como un flujo real, que por ejemplo haya algunas leyes que faciliten los envíos, porque una de las quejas de la gente que me publicó en Puerto Rico era que costaba mucho. Entonces la librería decían yo recuerdo siempre una librera que decía, ay, la cosa está muy mala, no se puede gastar dinero en eso. Entonces, eso no ha contribuido también a que mucha gente me conozca, no solamente a mí, sino a otros autores, libros de otros autores que también yo he sí. sido muy tímida, tengo que admitirlo. Ujú. Sí, eres muy tímida y yo tengo en mis manos, por cierto, el reporte que acaba de salir, el reporte que hiciste de los trabajos del taller que viniste a visitar, el liceo secundario allá en Daniel Castillo, en San Cristóbal. En mis manos está, acabadito de salir de la imprenta, este reporte, que también es una manera de tú mantenerte también actualizada en todo lo que acontece Qué en la bueno juventud. que tú lo traigas a colación, porque una cosa que yo estaba reflexionando, pensando en este coloquio, que quería como enfatizar es que muchas veces nos quejamos, los jóvenes no leen, no están leyendo literatura, a veces nos estancamos mucho como en la queja. Eh, pero también hace falta que los escritores que ya tienen un camino recorrido eh, se dirijan a esos jóvenes. Por ejemplo, yo tuve la suerte de que Pedro Mir fue profesor mío en la universidad cuando yo tenía 18 años. Y él no era solamente un profesor, no era solamente el gran poeta, era un hombre que se acercaba a uno y que te hablaba de libros y que, o sea, él no iba ahí a ganarse su sueldo a leer de un libro y a salir por ahí. Y lo mismo, la misma experiencia con Juan Bosch, que iba a nuestros recitales. O sea, Juan Bosch, tomarse la molestia de salir de noche a su casa, a la Biblioteca Nacional, a ver a un grupo de carajitas leyendo. Eso es algo como que yo no veo que se está dando tanto. Los que han recorrido un camino están como muy en su puesto de escritores premiados, no sé qué. Pero Ujú. hay que ir a esos sitios, Najayo, escuelas. Sí, eh, A propósito, aquí me fascinó unos artículos que tú has estado escribiendo sobre el tema de la lectura. Lo he difundido mucho porque me parece que da en el clavo de... sí, sí, sí. Sí, estás Ah, haciendo un trabajo maravilloso, Aquiles, con estos trabajos, tratando de buscar el por qué, el Sí, por qué, porque no es tan solo y para qué leer,
porque no es solo leer, ¿para qué leer? Entonces, yo estoy feliz con este, imagino, luego escribo, que es el resultado del taller que se hizo en San Cristóbal el día 2 de abril, es decir, que eso apenas tiene un mes. De hecho, ya se logró hacer 34 historias, 34 relatos en apenas 2 horas de trabajo, con una metodología pedagógica que fue ya bien elaborada y ustedes vinieron ya con su idea muy bien planteada, Miriam Mejía y tú, de lo que Y los querían, de lo que querían temas, provocar. los Que temas que los adolescentes trataron son súper interesantes porque ellos hablan de la vuelta por México, de, en el entorno, cómo se produce a cada rato que se va alguien así, hablan de la violencia doméstica, sus propias experiencias. Exacto, exacto. Eso es lo más hermoso. ¿Cómo se logró? Pero desde luego no fue casual. Yo creo que es la metodología pedagógica que se hizo de conectar con ellos a partir de dos relatos de la actualidad. Fíjate que el relato que trata del Zoom, esto que estamos haciendo ahora, Zoom, a los muchachos tenemos que meterlo en estas tecnologías, hablarles en el idioma que ellos están hablando del Zoom, de lo que está pasando con los videojuegos y todo eso, vamos a enganchar, a conectar con ellos. Y el otro tema de los viajes ilegales de la Vuelta por México, que es uno de los temas de mayor actualidad que se da en todas las comunidades de nuestro país y de América, ¿no? Entonces, yo creo que ahí fue el éxito de esto, que salieran 34 relatos en menos de 3 horas. Para mí esto sencillamente es algo que yo lo voy a resaltar siempre y por eso quise aprovechar que tú estás acá y hablar de ti que tienes muchísimo que aportar, porque también ustedes hicieron un trabajo muy interesante, Miriam Mejía, destacando relatos de vida de mujeres comunes, que fueron experiencias maravillosas y se hizo un volumen grandísimo de Eh, eso. Me encantó trabajar en ese libro. Son cosas que también no se conocen en Santo Domingo. Yo pienso que ese libro que tú mencionas de extraordinarias y grandiosas Sí, no se conocen. debería de leerse en las universidades. Bueno, hay Me muchos. gustaría hacerte una pregunta, dos. Sí, Hermenegildo, Negido. Ah, vamos, mira, un placer verte. Tenía muchísimos años. Me recuerda el taller César Vallejo y ahí va la primera pregunta. ¿Cómo es posible, habiendo tan buenas escritoras, siempre se reseña y se sobrevalúa a los hombres de esa generación o promoción literaria? ¿Y qué piensas de la literatura actual de la República Dominicana? Bueno, la primera pregunta, yo he hablado con mis amigas de esa época, que todavía seguimos siendo amigas, y hemos llegado a la conclusión de que nosotras no hemos contado nuestra historia. O sea, y volvemos otra vez al tema de quejarse, de que nada más hablan de los hombres. Eso, bueno, nosotros no hemos contado nuestra historia. No hemos escrito, nosotras hicimos esto y fuimos aquí, fuimos allá y aportamos tal y tal cosa. Tal vez los hombres en eso son como más hábiles, más atrevidos. eh, pues, la cuestión es que no podemos esperar como que sean los hombres que cuenten la historia de lo que nosotros hicimos. Y por otro lado, la otra pregunta, ¿qué yo pienso de la literatura? Bueno, yo pasé un tiempo muy enfocada, encerrada, escribiendo esta novela y como que un poco perdí por un tiempo la perspectiva de lo que estaba pasando allá y hasta que yo misma me di un jalón de orejas y me puse a interesarme más. Estoy hablando como del 2020 hacia acá. Y la verdad es que he quedado sorprendida
de la cantidad de jóvenes que están haciendo cosas muy buenas en diferentes géneros. Hace poco fui jurado del premio Luna Insomne de literatura joven y me encantó, o sea, participaron únicamente 7 poemarios, pero 7 poemarios que todos merecían el premio. Ganó el mejor, por supuesto, pero también he estado con las muchachas de Anticano, viendo lo que ellas han hecho, todo lo que hacen para crear una comunidad más fuerte, escritoras. Eh, También, por otro lado, está en la diáspora Dominican Writer, el trabajo que está haciendo Angie. eh, No se oye, Aurora. Yo te hacía la pregunta porque tengo varios años siendo jurado de concurso, ajá, no te oigo. No se oye. siendo jurado del concurso de Funglode Ah, ok. y en ensayo y sobre todo en lo que más me gusta, que es la poesía. Y me ha sorprendido la participación de las mujeres en la literatura y he encontrado cómo la mujer tiene un discurso diferente de la literatura a partir de sus condiciones y su naturaleza. Por ejemplo, ahí el primer libro que propuse para que sea premiado es La muerte en cuatro, de esta niña que Natasha ahora, Valle. que, Natasha que Valle. sí, que está en Estados Unidos, Ujú. también en Nueva York, y también Daniela Cruz, que es de Santiago. Nunca, entonces estoy sorprendido, creo, en ese concurso y en lo que estoy leyendo, que las Sí. mujeres están desarrollando una capacidad creativa y una solidez poética muy importante y que eso debe ser reconocido. No por género, porque la poesía de por sí no tiene género, no importa quién la haga, pero es por la capacidad de inventiva, una poesía más a su condición, una poesía con una cotidianidad, pero con una trascendencia en el uso de la lengua. Y me parece eso interesante que debemos difundirla nosotros también los hombres y decirlo, porque yo a veces siento rabia cuando veo a la generación de los 80, que nada más hablan los hombres. Y ustedes incluso estuvieron primero que que muchos de ellos que hoy se sienten protagonistas exclusivos de esa promoción. Bueno, se te agradece mucho, Enegildo, y gracias por contarme eso de tu Osvaldo, experiencia. Yo quisiera, Aquiles, si me permite, dale un chance. Un A los ratito. otros, a los No, otros, tiene, a los otros. tengo 2 o 3 personas ahí que tienen rato con la mano abierta. no, es que no estoy viendo, que no veo nada. Yo quiero que ella nos haga un poema, Anunciación, pero cuando ella pueda. Muy Ok. bien. Osvaldo, Bueno, buenas noches, soy Osvaldo Fernández. Yo quería solamente hacer una anotación en cuanto a lo que había mencionado Aquiles, sobre cómo lo que uno crea cuando uno escribe tiene una resonancia diferente en cada lector y que lo que el lector crea en su mente no necesariamente coincide con lo que crea otro lector en su mente. Las imágenes que crea a raíz o a partir de lo que uno ha logrado elaborar. Yo recuerdo mucho a un autor premiado peruano, se llamaba Alfredo Bryce Echenique, y él escribió una novela que se llamaba La vida exagerada de Martín Romaña. En esa novela, el, el protagonista se encontraba en los años 60 en París. Era un estudiante
acabado de llegar a París y se ve envuelto como en una atmósfera entre bohemia y con grupos de izquierda que estaban siempre hablando de la revolución, pero él realmente era un pequeño burgués, por decirlo así. Entonces, eh, yo recuerdo haber leído la novela y yo viví un tiempo también en Europa, justamente más o menos por esa época, y recuerdo muy bien en las universidades eh, era una ebullición de ideas y de fervor revolucionario, por lo que esa novela a mí me impactó bastante. Él tiene un estilo también muy cómico que también lo hacía bastante agradable. Pero yo me preguntaba justamente, bueno, esa novela leída por una persona que no vivió esa experiencia, no tuvo la oportunidad de irse como el protagonista a una urbe tan diferente de lo que es Lima, de lo que es París, y lo difícil que tenía que haber sido para un lector crear imágenes a partir de lo que él proveía. Yo creo que si lo leía un lector en Lima, que nunca había salido de su país, pues las imágenes que iba a crear iban a ser muy diferentes a las que yo creaba. Es decir, que sí, uno debe captar al lector, uno hace por captar al lector y él definitivamente lo logra también a través el chiste, la gracia, pero no deja de ser cierto que la parte que tiene que construir el lector, no sé si aquí le di un 60% fue o un 40%, esa parte es sumamente importante. Y cuando nosotros escribimos desde nuestros países, tenemos que tener, yo creo, hoy en día, ante todo, en el mundo interconectado en que vivimos, tenemos que tener muy en cuenta ese público a quien estamos escribiendo, que ya no es exclusivamente, no debiera ser exclusivamente el público dominicano, sino debe ser un público también que tenga acceso a nuestras creaciones fuera de nuestro país, y que el hecho de que nosotros creemos un mundo estrechamente relacionado al nuestro no debiera ser un impedimento para que ese mundo nosotros tengamos el cuidado de crearlo de tal manera que sea de todas maneras accesible a esa gente que nunca ha visitado nuestro país, no nos conoce. Si un japonés lee sobre lo que nosotros escribimos, debiera tener acceso, lo mismo que un chino, un parisien o un alemán. Yo creo que ese es el nuevo reto, y quizás toda esta conversación es para hacer la pregunta de si Aurora, en cuando escribes o cuando has escrito con esa visión de que estás escribiendo para que te lea no solamente público en los Estados Unidos o en República Dominicana. Cuando escribes, tienes ese cuidado de tener en cuenta que lo que escribes, la forma en que escribes, tiene que ser accesible también a un público amplio, o tú te concentras solamente en escribir eh, algo apegado a nuestro país sin tener tanto en cuenta ese Mira, aspecto, porque es un aspecto sí, comercial también. estoy de acuerdo en lo que tú dices, pero ¿cómo se explica, por ejemplo, y probablemente a ti te ha pasado también, que tú leas a Dostoyevsky y tú nunca hayas estado en ese mundo, en esa época, y tú te sientas completamente, incluso identificado, porque sabemos que esos temas universales siempre están ahí: amor, muerte, enfermedad, etcétera? ¿Cómo se explica que yo he leído, por ejemplo, la novela Patria, que habla de los vascos y de la ETA, de la peor época, y yo
hasta llore leyendo eso. Y yo nunca he estado, yo creo que tiene mucho que ver como con la orfebrería, con lo que no importa que en el país que sea, no importa la cultura que sea. Leemos a los japoneses y nos impresionan. Eh, entonces, sinceramente, no, yo no, cuando yo escribo no estoy pensando como que tengo que hacerme entendible para otras para, culturas, otros ámbitos. no. De hecho, esta novela pasó por un informe editorial porque yo quería. Ustedes saben que uno publica un poco a la Boulanger en República Dominicana. Ahora se está trabajando más eso de editar y todo eso, pero antes no, uno escribía un libro, se lo enseñaba a unos amigos, te corregían algo y se iba a imprenta. Entonces yo quería pasar por ese proceso, tratándose de una novela, de tener un informe editorial de gente que no sepa quién soy yo, ni qué diablos, sino que se concentrara simplemente en el texto que yo le estaba presentando. Y para mi propio asombro, el informe fue bastante, o sea, quienes lo leyeron entendieron perfectamente todo. Ahí hay gente hablando en cibaeño, hay gente hablando como hablamos los dominicanos, y el informe fue muy preciso en eso. Precisamente uno de los logros que dice es que pude, a pesar de las singularidades que presento, hacerlo de una manera que el lector no se siente como que no está entendiendo nada, ni... ¿Entiendes? Entonces, yo creo que ese es uno de los desafíos del escritor. Bueno, pues creo que me estás dando la razón, porque estás diciendo que escribiste utilizando, sí, nuestra idiosincrasia, pero las pudiste exponer de tal manera que los que te leyeron no solamente lo entendieron, sino que obviamente sintieron lo que tú estabas queriendo transmitir en tu libro. Sí, Y pero a eso yo me no fue refería. como que yo me lo propuse conscientemente, sino que formó parte de todo lo que yo he tratado de aprender en el camino. ¿Entiendes lo que te digo? O sea, Sí. eh, eh, Y en el presen- futuro, presentar una historia, presentar conflictos. Al final todos somos seres humanos que estamos metidos en las mismas, no importa de dónde vengamos. Entonces, eso realmente por lo menos con los libros que he publicado, no ha sido de manera consciente. No ok. sé, una vez se lo he logrado, si otra vez no, pero eso es parte del camino. Equivocarse también, ensayar y experimentar. Sí, eso es. Gracias. Tere, Maritere, Nada, antes que nada, saludar a Aurora, que es una persona muy querida. A ella le debo prácticamente el haber tenido el coraje de imprimir mi primer poemario, porque decía, ay, que tengo unos poemas, que tengo unos poemas. Me dijo, pero arranca ya, y se sentó conmigo, tan, 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 y salimos adelante. Aurora es una persona maravillosa y una escritora muy polifacética. He tenido el gusto de leer algunas de sus obras, Emoticons, Los días aquello, por el para Malecón, por el Invis Paradise con Luis Díaz y Duluc y demás, pero no he tenido el gusto de poder leer su última novela. Quisiera así que me comentaras, aunque fuera brevemente, sobre cuál fue el proceso creativo que tomaste para hacer la misma. Bueno, el proceso creativo fue bastante, al principio caótico, porque yo de una manera muy ingenua arranqué así como en fa, como decimos los dominicanos. Abrí o sea, claro, todo primero se elabora en la mente, pero yo abrí y arranqué a escribir
Y como es natural, llegó un momento que me di contra una pared porque aprendí, eso es parte de los aprendizajes, que seas tu brújula o sea escritor mapa, tienes que tener cierto orden de antemano, saber hacia dónde vas. Tiene mucho interesante escribir así, como buscando, un día se me ocurre esto, un día se me ocurre lo otro, pero te puede hacer el proceso mucho más fuerte, más forzoso, como más difícil. Por lo menos en mi experiencia, no sé si me estoy explicando bien, en mi experiencia yo aprendí que necesitaba para un trabajo de largo aliento como es una novela, esta tiene 385 páginas, que no era mi plan, pero salió así. Hay que tener como cierto orden y ese orden yo lo fui consiguiendo a lo largo de la escritura que duró 5 años. O sea, que tú elaboraste, como quien dice, un esquema y fuiste haciendo pequeños bosquejos de cada personaje, así. Yo primero tenía un personaje bastante bien cuajado en mi mente, eh, pero no basta con tener un personaje, tú tienes que tener una historia para ese personaje, unos escenarios, unos personajes secundarios con el que va a interactuar y eso yo lo fui buscando en el camino, eso es lo que te quiero decir. Ok, ok. Mm. Pues gracias y un placer siempre hablar Carmen Isa, ¿Cómo? Carmen Isa había solicitado la palabra. ¿Dónde está? Buenas noches. Buenas, Carmen. Perdón que no me vea, es que se acaba de ir la luz. Entonces, estamos teniendo falla de eléctrica. Pero se me escucha. Sí, Perfectamente. Sí, buenas noches a todos. Yo quería preguntarle sobre cuál era, pues, qué le había inspirado para crear esa historia, porque viendo que son extranjeros que se vienen a aventurar a la República Dominicana y dentro de esa historia hay alguna experiencia personal o si hay algún personaje que se parece a ti, con el que tú te puedas identificar y si nos podría leer un poco de esa novela. Gracias, Carmen. Eh, bueno, muy interesante tus preguntas. Em, la inspiración de esa novela yo descubrí escribiéndola, fue que lo descubrí, de dónde viene. Viene desde que yo era niña, yo recuerdo durante la llamada Guerra de Abril, como una tía mía y sus amigas, dentro de aquella situación que se estaba viviendo, estaban siempre muy pendientes de esos soldados extranjeros, la mayoría blancos, y hablaban. A mí me gustaba mucho como comer boca cuando niña, y yo recuerdo una escena como sentada en unas mecedoras, esas mujeres con rolo y me tenían en la pierna hablando siempre de esos extranjeros y que, ay, que me gusta uno que vi, que tal vez me lleve para Nueva York. No sé, es una cosa que está en mi memoria como muy remota, pero Esa- de una manera muy vívida. Y luego yo veía siempre en la calle El Conde los marineros que llegaban en los barcos y cruzaban la calle, las mujeres fascinadas. Es decir, esa fascinación como por el otro que viene, generalmente, preferiblemente de Europa y de Estados Unidos, esa cosa de que me puedo casar y me van a llevar para allá, siempre lo he visto como muy presente en el día a día dominicano. Y entonces,
también en la época de Balaguer, que había una campaña que por todas partes le salió un letrero a uno que decía, sonríe al turista, sonríe, no sé si ustedes recuerdan eso. A mí ya yo era como adolescente en esa época, a mí como que para decir la verdad y como decía Aquiles, que soy una jodona, a mí como que me jodía eso, pero yo lo veía como una imposición. Yo sentía que si vamos a sonreír al turista, no sea porque el Estado te esté diciendo, tal vez una rebeldía pendeja de mi parte, no lo sé. Pero eso siempre se me quedaba, esa cosa de que hay que sonreírle al turista. También siempre me ha molestado ok, la industria turística es muy importante para nuestra economía, pero yo pienso que el Estado tiene que primero ocuparse de que los lugareños, los locales, los dominicanos estemos bien. Nosotros somos los que tenemos que sonreír porque estamos bien, porque tenemos una calidad de vida digna. Bueno, la cuestión es que la inspiración viene por ahí de cómo el encuentro entre el turista y el dominicano, cómo se da eso, eh, desmitificar un poco, si es posible, de que todo el que viene de fuera eh, quizá tenga más importancia que uno mismo. También me impactó mucho que donde mi mamá trabajaba una chica de San Cristóbal que tenía muchas aspiraciones, ella quería estudiar, quería terminar el bachillerato, entonces ella iba a una escuela comercial que quedaba frente a Pacos, de esas escuelas donde dan mecanografía y ese tipo de cosas. Y un austríaco que no era más que un traficante de mujeres, la enamoró, hizo creer que se había casado con ella de una manera falsa y se la llevó para Europa. Y supimos de ella muchísimos años después, ya totalmente destruida. Y eso también está un poco presente en la novela. Todas esas cosas fueron las que me llevaron a eso. Bueno, hay una Sí, petición. porque muchas mujeres sueñan con conocer un italiano, un Eh, español, y tienen como esa idea de irse para allá. y Pero esa yo lo que estoy viendo es todo lo contrario. Yo estoy viendo que ellos quieren venir para acá. Y eso se está dando ahora, es cierto, es cierto. O sea, es más común tú ver que el extranjero quiere venir a vivir aquí, se quiere casar con una dominicana, quiere vivir tranquilo, en una casa en la playa, o sea, eso es lo que busca. Sí, sí, sí. Eso es lo que él experimenta el paraíso. Y muchos se dan de cruces, se dan cuenta de que este país es maravilloso, pero no tan maravilloso como ellos pensaban. Pero Carmen, ¿tú Porque leíste mi novela? sí, ¿Tú la ¿cómo? leíste? No, no lo he leído, ¿no? Pero me Parecería gustaría leerla. que sí. Sí. Bueno, Eso me llamó mucho la atención de que la historia era de un suizo que viene aquí a República Dominicana y me llamó la atención porque dije, qué raro que no eligió un italiano o un español o un dominican porque es que esos son los que siempre se quieren quedar aquí y los de Suiza ellos se quieren quedar allá en Suiza, o sea, No, como no, no, este es que suizo un italiano. Pero no crea, hay de todo en la viña del Señor. Otra cosa sí, también que me llevó mucho a querer escribir esta novela es la gran cantidad de extranjeros, precisamente lo que tú dices, Carmen, que viven allá, muchos de ellos indocumentados, pero nadie dice nada, o no sé. Eh, y las comunidades que se dan allá, y cómo hay muchos niños que son hijos de dominicanos y extranjeras, o al revés,
y toda una generación que está naciendo, que ha ido naciendo con los años, de niños Doble nacionalidad se hace aquí. y de doble Tú nacionalidad. tienes, tú tienes la nacionalidad de uno de tus padres. Si uno de tus padres es dominicano, te Sí. da la de dominicana. Y si tu otro pariente sigue todavía con su nacionalidad de nacimiento, pues tú tienes la otra nacionalidad también. Estos niños hablan dos Eh, idiomas, es otra generación de dominicanos que poca gente como que advierte que Yo, mi padre trabaja en la Junta Central Electoral, y allá van muchos italianos, porque se están nacionalizando, se están regularizando, porque ellos se vienen para acá, ya se casan, tienen hijos, sí, todo. Y, ¿qué te digo? O sea, para ellos esto es un paraíso. Ellos se sienten, de por sí, ya aquí en Dominicana hay varias áreas del país en donde tú vas y restaurante italiano, boutique, café, se tienen muchísimo espacio y tú escuchas a las personas hablando en italiano y es un poquito, perdón, y es un poquito choqueante porque tú te quedas como, ¿y por qué hay tantos aquí? Es una invasión que tenemos, pero es es que silenciosa. ellos mismos se lo dicen a sus familiares que vengan para acá, que es una isla preciosa, lo que usted decía de la campaña de sonríele Al al turista. turista, yo lo viví cuando yo era niña, cuando todavía estaba Balaguer en el gobierno, y eso siguió con Lionel, y funcionó, esa propaganda funcionó porque era una forma de tú hacer sentir bienvenido al turista, o sea, de que no lo tratáramos mal, pero es lo que yo siempre he dicho, no tratemos mal al turista, pero si el turista no trata mal, hay que tratarlo mal, porque hay gente que viene como a pisotearnos y a menospreciarnos, y ese turista hay que echarlo, ese turista hay que demostrarle, no, es que tú no eres mejor que yo, lo siento, pero tú no eres mejor que yo, y yo teniendo amistades que trabajan en hoteles, me dicen lo mismo. O sea, hay gente que viene muy prepotente y cree que puede hacer lo que le da la gana y que no tiene consecuencias. Sí, por Pero eso era que yo lo sentía como, afortunadamente aquí ya se están llevando eso, eh, con lo que pasó con este muchacho, el chico de Politur, que le echaron un café encima. Eso fue parte de las cosas, de las vicisitudes que tienen que lidiar los dominicanos y las dominicanas con los extranjeros que vienen con mucha prepotencia a querer Por acá, pisotearnos. la Oye, autoestima nacional. Y a Gera- ese no hay que enseñarle los dientes y sonreírle, ¿verdad? Geraldine de Santis. Oh, Hola Aurora, ¿cómo están todos? bien, bien. Espero que bien. Disfrutando mucho aquí, perdón que no me pongo en cámara, lo que pasa es que me uní tarde y vine de hacer ejercicio, entonces por respeto a todos ustedes no voy a poner la cámara, pero además de todo lo interesante que hemos estado escuchando, de la parte técnica de tu escritura, hablaste de los personajes, de algunas de las motivaciones y de anécdotas. Me interesa saber, aparte de todo eso que es muy necesario, por supuesto, y uno crece mucho escuchándote, en la parte ya tuya personal, ¿cómo tú te ves después de haber escrito la novela respecto a cuando tú la estabas ideando? Es decir, la Aurora que todavía no había escrito esa novela, que estaba en ideas, en inspiración, en buscar esa forma de expresar, y la Aurora después de la novela.
¿Ha habido algún cambio en ti como persona? ¿Tú te sientes que te ha aportado algo haberte adentrado en ese trabajo tan retador? Esa es como mi pregunta, más sobre el crecimiento de uno o no, porque puede haber un decrecimiento, pero yo no creo que ese sea el caso. No, gracias por la pregunta, sí. Yo creo que sí, que definitivamente ha habido un cambio. Como persona, en el sentido de cuando uno asume un reto de algo que no ha hecho nunca, Ujú. porque debo decir que yo ahora respeto muchísimo más a quien logra escribir una novela que más o menos, no puedo ni pensar en una novela de esas, porque realmente es un trabajo que amerita mucha concentración y dar mucho de uno mismo. Entonces, yo me siento ahora como que como persona y como escritora puedo enfrentarme a cualquier cosa prácticamente. Pero también es que es difícil, por eso son buenos estos coloquios, porque uno como que comienza a reflexionar sobre cosas que psicológicamente yo me siento más madura después que escribí yo creo que es algo que trabaja a nivel del cerebro. Cuando tú al cerebro que es como un atleta y tú lo pones a ir más allá de lo que tú conoces, realmente es una cosa que te cambia todo, te hace más fuerte. Como dicen, lo que no te mata te hace más fuerte. Y las horas que yo pasé dejando de hacer muchísimas cosas que me gustan, y la disciplina además que pude conquistar, eso para mí fue, o sea, sumamente importante. Eh, Qué creo, bueno, qué sí, bueno. Me alegra escuchar eso, porque a veces la dimensión humana detrás del creador se ve poco, o sea, se evalúa poco y no es que tal vez no es realmente necesario cuando uno está hablando estrictamente de su trabajo, pero creo que es importante e interesante hacer esa reflexión y también darse como dicen, su toquecito en la espalda, su pat on the back, ¿verdad? sí, para, sí. para ese recorrido que no es poco y que realmente inspira a otros a hacer ese mismo trabajo, a no soltar lo que uno está haciendo, a continuar Un caminando. poquito las redes la cosa que quita mucho tiempo también. Sí, así es. Gracias, gracias por este Gracias, tiempo. Isabel. Milcía de Frías. Buenas noches. Buenas. Qué bueno tener esta mujer aquí entre nosotros. Aquiles, nosotros, muchos de los que participamos cada jueves en esto, estamos muy agradecidos de los esfuerzos que usted realiza y el que realizan los invitados. Yo quería hacerle algunas preguntas a la señora Arias, que dicho de antemano, no pude entrar a tiempo porque estaba en otra reunión, que me toca los jueves también, pero no oí el nombre de su novela. Me gustaría que yo ahorita me lo recuerde. Y segundo, oí que la señora Anglada, que habló al principio, la mencionaba a ella como una feminista y la señora Anglada trajo a colación el nombre de Aurora Tavares Beliar. Yo soy de Moca y Aurora Tavares Beliar, aquí en Moca, hizo una gran obra educativa. Entonces, hay algunos detalles. También se mencionó a doña Ligia, la escritora que vivió en Colorado, en Denver, Sí. que fue jurista, fue abogada, inclusive llegó a ser juez, que también de alguna manera trabajó en el feminismo. Lo hizo desde la óptica propiamente de la literatura.
Pero yo quería preguntarle dos cosas, porque oí que la señora Anglada habló de que usted tenía como experiencia de astrología. No sé eso, qué valor tiene para usted en términos de la literatura, pero me llamó mucho la atención, porque eso me recuerda a ese señor de Puerto Rico que te daba mucho, mucho, mucho amor. Ah, Pero espérate. No, la astrología que yo hacía no tenía nada que ver con la de Walter Mercado. está bien. Sí, pero podría hablarme de eso, porque debo decirle que también yo conocí a través de una prima de Ligia Minaya, otra Ligia, que llamaba Ligia Beliar, que era, Ah, eh, sí. descend- que era descendiente de Laceño también y relacionada con esa familia. Eh, Ella es tía de Basilio Beliar, el escritor también dominicano, Es mi primo. primo. Entonces, eso es lo que le quería preguntar. ¿Usted, en primer lugar, tuvo alguna influencia de Aurora Tavares Leberian, aunque ella fue más que todo una ensayista didáctica? Principalmente fue conocida por eso, por sus obras, que tendían a eso, a orientar a niños y adolescentes. Porque resulta que yo fui director del colegio que ella fundó en Moca, el Porfirio Morales. Porfirio Yo fui Morales. director durante 10 años y heredé algunas cosas, pero ella yo no la conocí nunca, en vivo, en persona no la conocí, Ay, pero sí la conocí en sus referencias y algunos libritos de lo de ella, digo libritos porque eran pequeños, que había yo leído por el Sendero de Kempis, y la cartilla Silabario que la vi. Tengo una maestra amiga que todavía instruía y llegó a alfabetizar a muchos niños con ese libro de Aurora. ¿Usted sabía que Aurora también tenía una tendencia a, Ella era medium. eso le iba a decir, qué bueno, porque eso fue lo que doña Ligia Beliar, que ya falleció hace un año, nos contó, me contó a mí personalmente como algo privado, de que la señora ya tenía hasta una especie de altar también en su casa. Bueno, el Eh, altar yo nunca lo vi realmente. yo Pero no, sí como le sé digo, no la que conocí, pero sí oí eso, porque Ligia Beliar sí visitaba la casa. ella pertenecía a una especie de congregación de personas que hacían eh, estudios de tipo espiritual, eh, y pertenecía a los Rosacruces. Y también ellos hacían unas reuniones donde tía Aurora se concentraba y veía quién en el entorno tenía alguna necesidad económica. Por ejemplo, una vez ella vio que en un campo cerca de Moca había una mujer que se acababa de desmayar de hambre porque rodeada de niños planchando, y ellos iban ahí, entonces ayudaban a esa mujer. Recuerdo también un primo de mi papá que era un niño muy inquieto, y siendo niño salía de la casa, y mi otra tía, eran varias mujeres en esa casa, como que quiso agarrar el niño, y Teodora le dijo, no, no te preocupes, le va a pasar un camión por encima, pero no le va a suceder nada. Y como a los 2 minutos se oyó un frenazo, pam, pam, pam. O sea, Aurora tenía esa capacidad de ver cosas, y era una estudiosa de todos esos temas. Yo heredé una caja de libros de astrología de los Rosacruces que ella me dejó cuando murió, y ahí comenzó mi camino por la astrología también. Yo tenía 10 años cuando ella me... A muy temprana edad usted se metió en eso. No, no fue Yo bien, respeto esa cosa porque, que perdón, ajá. yo también fui a los 17 años miembro de la antigua y mística orden Rosae Cruzae y recuerdo los signos, pero yo no lo practico, eso ya, yo soy Pero cristiano, ahora, ¿sabes que tu cara me parece? eh,
Tú conocida. ibas por ahí, por la zona colonial, había como un local que yo iba siempre a buscar libros y eso. Es Que, probable, pero yo creí que la conocía a usted porque creía haberla visto alguna vez en Moca. es muy posible. Sí. Porque hay un colegio en Santo Domingo que se llama Aurora Tavares Belial, que es de familiares de ustedes. Sí. Lo fundaron una sobrina también allá. Pero vámonos a la pregunta, y perdone que he avanzado. Me encantó la expresión suya ahorita, que quisiera yo hasta robármela para escribir algo que se llame así, rebeldía pendeja. Eso, ahorita me sacudió con respecto a los asuntos del turismo y esas cosas. Que usted decía que usted tenía una actitud de que no había por qué sonreírle al turista porque usted no, no creía en eso. Por Y lo eso menos me agradó. obligación. Sí. Pero fíjese, ¿usted cree tener alguna influencia en sus escritos y en esa novela de Aurora Tavares Belial? ¿Y qué recomienda usted a los nobles escritores que quieren escribir novelas, aparte de la disciplina que usted mencionó? ¿Qué otras cosas usted sugiere para que alguien pueda llegar a la producción de una novela que sea aceptable? Gracias por escuchar. Gracias. En cuanto a Te Aurora yo le debo todo. O sea, Te Aurora es como un tronco literario en nuestra familia. Es como de donde nace todo el interés, toda la pasión por la literatura. Ella era súper generosa. Con mi papá, mientras mi abuela le decía, bájate de esa nube, Tía Aurora era la persona que lo estimulaba, que le regalaba libros, o sea que la influencia de Tía Aurora está en todo lo que yo he escrito, en términos de persona que me hizo ver que la literatura es importante y la lectura, sobre todo eso, la lectura. Y a los jóvenes yo les diría claro, en primer lugar, que lean. El que no se nutre de la lectura no puede pretender nada como escritor, jamás, imposible. Eso ahí yo creo que es indiscutible. Quien Eh, no llena la copa no puede derramarla, eso es así. exacto. Yo creo mucho en que hay que nutrir el cerebro. El cerebro hay que tratarlo con mucho amor cuando se pretende ser escritor. Y en ese sentido yo hasta recomiendo que se alimenten bien. Los jóvenes suelen creerse inmortales, omnipotentes, y no se dan cuenta que estamos envejeciendo cada día y que, que eso, el ejercicio de la lectura, y también ser generosos con los otros que también están subiendo. Para mí, la generosidad en el mundillo literario debería de ser algo como que Estándar. sí, que sea un soporte, que se apoyen. Yo tuve la suerte de que todavía tengo esas amigas que nacieron gracias a la literatura y todavía nos apoyamos, nos leemos, nos recomendamos libros. Yo creo que eso es muy importante, ese sentido de comunidad, los talleres, reunirse a los clubes de lectura y todas esas cosas. Entonces, ¿Usted y llegó a tener buen contacto con doña Ligia Minaya? sí, por supuesto, desde niña, siempre, siempre una Fue muy mujer. lamentable el deceso, a todos nos dolió eso aquí en Moca. Sí, Debe dejar que la gente hable. sí. Es muy fuerte. Muchas gracias, Aurora. Qué bueno que la tenemos esta noche. Yo voy a ver si leo esa novela pronto. Yo voy a ver, no, señor, está, y ahora me voy a poner en onda.
Sí, ¿Tienes sí, otro ponga. anuncio? Pruébala. Yo tengo que aprender de Aquiles también, que es muy bueno con las ventas. Está en Mamey, en la librería Mamey, está en Amazon, también en formato de libro electrónico. Y de verdad me encantaría que la leyeran. A mí me encantaría poder como sentir que en mi país me leen y que... Debemos hacer como un club del libro y leernos la novela y con Aurora y Julián y todos los que participen, hacer algo. Bueno, yo feliz. Yo estoy maquinando una manera en que por lo menos a través del Centro PEN pueda crearse un sistema de distribución Sí, de sí. libros hacia los escritores. Porque realmente a veces aquí prácticamente ya no hemos quedado sin librerías. Sí. 2 o 3 esfuerzos que son más meritorios pero insuficientes. Y la mayoría de los autores, o sea, yo pienso que lamentablemente nosotros como escritores, nosotros somos los escritores que publican y siguen inéditos. Está buenísimo Sí, eso. es una cosa terrible, tú ves. Y hay que buscarle forma de que el libro pueda llegar, pueda llegar. De alguna manera tenemos que ir rompiendo el aislamiento Sí. y buscar forma de que el libro llegue. Hay que buscarle manera. Y Hay que las ser creativo. reediciones, porque un libro que no se vuelve a reeditar es un libro muerto. Es como si... Exactamente. Sí. Que de eso hablaba Osvaldo precisamente en uno de los coloquios, de que aquí se hace una edición, pero ese libro jamás se reedita. Exacto. Entonces, es algo de lo que se habla, pero tú nunca tienes acceso a la edición, porque el libro se descatalogó y no aparece. Por ejemplo, Desapareció. yo, por ejemplo, una antología tan importante para la poesía dominicana como es la antología panorámica de la poesía dominicana de Manuel Rueda y Lupo Hernández Rueda, aquí se hizo una edición y jamás se ha vuelto a reeditar. Entonces, un escritor joven puede oír hablar de eso, pero la forma de ponerse en contacto con ese estudio, uno de los estudios más serios, una de las selecciones más completas y donde se puede llegar a autores que de otra forma tú no lo ves. Por ejemplo, ahí está el poema El fuego de Manuel Llanes. En ningún otro sitio tú lo encuentras. Pero ese libro es una fortuna el que lo tiene. O sea, no hay reediciones, no hay acceso. Realmente es algo tremendo. Pero se nos está yendo el tiempo y hay 2 cosas que tú debes hacer, que es leer aunque sea un par de páginas de tu novela y un par de poemas. Ay, los poemas no los tengo a la mano. Pero óyeme, todos los poetas tienen 3 poemas en el celular. Ay, los... Tú puedes ser la excepción en las reglas, pero aquí siendo lectura, de que dicen lectura de poesía, yo veo a los poetas leyendo poemas desde el celular. Bueno, hay uno que yo me sé de memoria que lo mencionó. ¿Quién Pero mira, fue? eh, Oh, Rosina. Rosina, que te dijo que quería que tú leyeras ese poema. Creo que me lo sé de memoria. No te preocupes, tú lo sueltas. Tú dices, nueva versión corregida. Sí, tal vez, bueno.
Se titula La mujer que yo soy. Es un poema que está en mi segundo libro de poemas, Piano Lila. Y dice, por ahí debe andar la mujer que yo soy, la mujer que me tiene escondida el silencio. Por ahí debe verme de mirarse, la que nació al nacer, la simple, la forma verdadera del retorno. Por ahí debe andar donde el cuerpo no sabe aún que existo. Muy bien. Por cierto, ya yo llegué a la mujer que yo soy, y es esta que está aquí. Ajá. Sí, eso responde a una pregunta de Rosina, que si tú habías llegado. Sí, Pues sí, sí. llegué. Mira, me acordé del poema para que tú veas que Bueno, parece que todavía hay materia gris. Voy a leer un pequeño fragmento para que tengan una idea de un poco de lo que hablábamos de los extranjeros y eso en República Dominicana. Ah, es de una parte en que el personaje llega al Hotel Barbarrosa en Puerto Plata, que resulta que él pensaba que era una cosa y era otra. Bueno, ah, 2 horas más tarde, Gato seguía sentado en el Parros Next esperando su entrevista con Johnny Fincher. Había consumido media docena de tacitas de café e iba por la tercera cerveza cuando empezaron a llegar al bar los huéspedes del hotel, solos o en grupos. Blancos de Ohio, negros de Nueva York, 3 noruegos pálidos y totalmente fuera de contexto, un alemán octogenario que se sentó a su lado en el bar y le contó que había luchado en la Segunda Guerra Mundial y que iba 3 veces al año a Puerto Plata desde Nuremberg, donde residía, porque las Barbarossa Girls, como llamaban a las empleadas del hotel, le brindaban cariño y buena compañía. Él, por su parte, las recompensaba con jugosas propinas y en algunos casos les enviaba dinero mensualmente. Es un ganar-ganar, dijo el octogenario con ternura. Gato también conversó con un maestro retirado de múltiples nacionalidades falsas, quien con mucha paz le confesó que estaba viajando de un resort para adultos a otro alrededor del mundo, con el fin de tener el mayor sexo posible antes de que la mafia napolitana rusa lo eliminara. Al caer la noche, las tan esperadas Barbarossa Girls, una docena de mujeres en total, entraron al Parrots Next desfilando como una pasarela. Todo comenzó a fluir rápidamente a partir de entonces. A ella le encanta la gasolina. Estribillo de un requetón explotó un griterío de Barbarossa Girls que arrancaron a bailar en medio de la pista. Extensiones de cabello, uñas sintéticas, caras de orgasmo, caderas, senos, nalgas, cuerpos no tan perfectos, juventud, hambre, miseria quizá. Mientras tanto, en el bar, las bartenders sonreían derramando Red Bull, tequila, presidente. Las Barbarossa Girls no perdieron tiempo y se pegaron a los huéspedes, los agarraron por entre las piernas y los arrastraron por las manos llamándolos papi y mi amor. Algunos huéspedes accedieron a bailar con su típica falta de soltura y todo se convirtió en una mezcla que no mezcla. Bueno, lo voy a dejar ahí. Muy muy bueno, bien. Excelente. muy bien. Excelente. Muy bien. El que quiera saber cómo termina James esta Gato. chelcha está en Amazon y también está Sí, ya lo en Mamey. Mamey. Ok. Ahí en la Mercedes. sí. Bueno, señores, Aurora, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, de verdad. Gracias, gracias, gracias.
Espero que, me sentí muy bien. como tú entenderás, esta es la primera, no es la última. Ojalá que sí. Así que seguiremos puñendo la paciencia, Sí, juntándonos, conversando y realmente gracias a todos porque todos pudimos hacer una noche valiosa. Como siempre, este video va a estar disponible para que se siga multiplicando, porque hay personas que, por ejemplo, los que viven en Europa, no pueden por la hora participar en los encuentros, pero siempre lo ven. sí, yo lo veo también por YouTube. Exacto. Entonces, ya sabemos, en la semana que viene, si no me equivoco, el siguiente es la semana que viene César Sánchez Vera. Ah, O sea, vamos a tener a César el Bien. próximo jueves, que ustedes ven, junio es fiesta de estrella. Así que vamos a tener 4 toleteros. Muchísimas gracias a todos. buenas Nos vemos el noches. próximo jueves. Gracias. Muy buenas noches desde Moca. Hasta luego. Buenas noches. Buenas City. noches a todos. Buenas Gracias. noches. Gracias, Chao. Aurora.